Vamos a ver el segundo tema de la clase, correspondiente a respuesta sistémica al trauma. Vamos empezando lo que significa trauma, dando la definición de trauma o traumatismo. Conocemos al traumatismo como cualquier lesión, mortal o no, que está causada por factores externos, los cuales pueden ser físicos, químicos, psíquicos. En un rato vamos a dar ejemplos de cada uno de ellos, y que puede estar involucrando a tejidos o a órganos, y en base al compromiso tisular y orgánico que tengamos, vamos a tener el cuadro correspondiente con la gravedad también que conlleva cada uno de estos niveles de lesión tisular o orgánica. Las causas más comunes de trauma en pequeños animales son las causas físicas, como pueden ser golpes o también, como vamos a mencionar, el trauma causado por una cirugía, que ya vamos a ver qué características tiene ese tipo de trauma, pero que no deja de ser un trauma al fin. En el caso de los golpes, generalmente están caracterizados por caídas de alturas, atropellos por automóviles, golpes intencionales del humano hacia el animal con palos, hierros, cortes con objetos cortopunzantes, perforaciones por proyectiles, por armas de fuego. Después vamos a tener causas químicas de origen ambiental, como también de fármacos. Generalmente vamos a tomar como el ejemplo típico de un trauma de origen químico y aquel que es causado por el propietario cuando en el domicilio le suministra al animal fármacos de la medicina humana, como son los AINES, ibuprofeno, paracetamol, ¿sí? Que se los administra a los animales, y con eso vamos a tener un impacto sistémico bastante grave y que generalmente lleva a la muerte. Después, dentro de las causas psíquicas, las causas de trauma psíquico están bien documentados en la medicina humana, pero hay algunos factores que causan este tipo de trauma o estrés a nivel de medicina veterinaria, caracterizados más que nada por una respuesta humoral. En el caso de las causas psíquicas, podemos mencionar el tema de la internación de la especie felina, que generalmente se hace en el mismo ámbito donde conviven con perros internados. Eso conlleva una situación de estrés para el animal, que se traduce más que nada en una recuperación lenta. Empiezan a ingerir alimento también de forma tardía, todo producto del estrés. Generalmente se vuelven indóciles. Lo ideal es que estén separados, que haya un lugar de internación con jaulas de internación exclusiva para la especie felina. Hay acá en Capital y en La Plata ya hospitales que se dedican solamente a atender felinos, pero de lo contrario tendríamos que tener ambientados más que nada los sectores de internación para separar la especie felina de la especie canina durante el proceso de recuperación. En el otro lugar o ámbito donde podemos ver también la separación para la especie felina es en los consultorios, donde ya generalmente en lugares donde hay espacio se utilizan consultorios exclusivos para la especie felina, como así también las salas de esperas en veterinarias o en hospitales veterinarios, donde hay un lugar apartado que funciona como sala de espera exclusiva para la especie felina. La otra causa psíquica de trauma lo vamos a ver más que nada relacionado al bienestar animal en los animales de producción. Obviamente vamos a ver también bienestar animal comprometido a la especie felina y canina cuando hacemos mención a los criaderos, por ejemplo. Dentro de las causas físicas mencionábamos recién a la cirugía. Acá tenemos que hacer hincapié más que nada en la técnica quirúrgica empleada o utilizada. Si nosotros seguimos los principios quirúrgicos y respetamos la técnica quirúrgica, podemos llevar adelante un procedimiento quirúrgico sin un mayor impacto a nivel sistémico. Solamente vamos a tener un impacto a nivel local, que generalmente se caracteriza por una reacción inflamatoria
producto de la incisión quirúrgica y de la manipulación de los tejidos. Así, de esta manera, podemos ver en este abordaje abdominal por línea media, donde se manipuló de forma cuidadosa los tejidos. Fíjense que también se resguardó lo que es la hemostasia, es decir, si es una hemostasia precisa del sangrado. Fíjense que no hay prácticamente sangrado, los paños están limpios, se está también obliterando el espacio muerto del plano subcutáneo y obviamente después quedará la síntesis de la piel. Puede ocurrir también que en momentos posteriores a la cirugía falle el patrón de sutura o el material de sutura empleado y ocurra lo que se llama evisceración o eventración, que es lo que vemos acá, ¿sí? Con la salida del contenido abdominal, en este caso, a través de la herida por donde se hizo el abordaje. Esto ya tiene un impacto sistémico, obviamente, mucho más importante debido al compromiso que puede haber de los órganos, de la vasculatura y obviamente también podemos tomar a este paciente, dependiendo de la cantidad de tiempo que haya transcurrido desde la exposición de las vísceras con el ambiente, lo podemos tomar dentro del rango de un paciente séptico. Dentro de las causas físicas también podemos mencionar los traumas de origen térmico, por ejemplo, las quemaduras. Acá vemos dos casos. Este es un paciente que había quedado atrapado en un incendio acá en una localidad cercana a La Plata, donde se le cayó una chapa caliente sobre la parte correspondiente al dorso y también al flanco, provocando esta pérdida importante de tejido. Esto va a tener un impacto sistémico, por un lado por las infecciones que pueden llegar a ocurrir y por otro lado por la evaporación de agua corporal, lo que puede llevar a un cuadro de deshidratación severa. Esto que vemos acá también es una quemadura. Yo a la foto no la puse para comparar el tratamiento que se le está dando a uno y a otro, sino que lo puse por esto, porque generalmente nosotros queremos hacer un bien colocándole una fuente de calor a un paciente que está sedado o anestesiado y podemos provocar precisamente quemaduras, ya que el paciente en este momento que está sedado o está anestesiado no tiene la capacidad de alejarse de la fuente de calor y el contacto prolongado con esa fuente de calor puede causar quemaduras. Por eso lo ideal es no apoyar directamente, ¿sí?, la fuente de calor que nosotros le estemos aportando, que puede ser botellas con agua caliente, sachet de sueros atemperado, solución atemperada dentro de guantes de examen también para acercar una fuente de calor al paciente. Generalmente lo que tenemos que hacer es aislarlo. Lo vamos a aislar con papel, con toallas, con mantas. También se pueden utilizar nylon, estos que tienen burbujas de aire para embalaje, ¿sí? Por un lado, para evitar la evaporación del calor por parte del paciente y por otro lado, para aislarlo de la fuente de calor directa. De esta manera vamos a evitar provocar una quemadura adicional. Traumas directos, como pueden ser los atropellos. En este caso vemos un paciente felino atropellado por una moto con desprendimiento de tejido tegumentario, de piel. ¿Sí? Fíjense que no hay mayor hemorragia porque generalmente en este tipo de trauma lo que vamos a ver es una vasoconstricción producto del propio trauma local y vamos a ver también que en este paciente se produjo una ruptura de la pared corporal con salida del contenido abdominal hacia el exterior. En este caso vamos a tener también un paciente canino atropellado, donde podemos ver un trauma abdominopélvico o pélvico, en este caso si nos focalizamos solamente en la fractura, pero ese sería un error. Más allá de que nosotros estemos viendo tremenda fractura a nivel de ambos coxales, tenemos que tener en cuenta que este tipo de trauma puede tener consecuencia tanto en los órganos que se encuentran dentro de la cavidad pelviana como de la cavidad abdominal. Tenemos que también revisar la integridad del diafragma y obviamente, si el paciente está estabilizado, hacer una radiografía de tórax en busca de neumotórax o presencia de líquido libre, contusiones pulmonares. Es decir, es un paciente politraumatizado. No tenemos que focalizarnos solamente en lo que vemos en la placa, que es una fractura de pelvis,
sino que debemos tratar de buscar lesiones también aisladas al lugar donde fue el trauma. De esta manera podemos tener un impacto sistémico no por la fractura en sí, salvo por el dolor severo que puede llegar a tener el paciente, sino que puede haber lesiones a nivel rectal o colónico o de cualquier otra víscera hueca a nivel abdominal, el contenido derramarse dentro de la cavidad y pasamos a tener un paciente fracturado y séptico también. Puede haber ruptura de vejiga con el consecuente derrame de orina hacia el abdomen, provocando un uroperitoneo y la autointoxicación del paciente, ¿sí? Por los desechos que tenemos en la orina, como la urea y la creatinina. En el caso de tener una ruptura diafragmática producto de este trauma, vamos a tener trastornos a nivel de la ventilación, al igual que si hay algún trauma a nivel torácico y vemos comprometido el parénquima pulmonar. Con respecto a otra causa física muy importante, que la vamos a ver más que nada en estos pacientes que presentan dilatación bólulo-gástrico, hablamos de alteración del volumen circulante. Acá podemos ver una distensión severa del abdomen de este paciente. Lo que se refleja acá en la placa radiográfica es el estómago que se encuentra rotado y obviamente dilatado, timpanizado, por eso vemos aire en el interior. En este caso, lo que vamos a tener es un aumento de la presión intraabdominal que va a repercutir en dos sectores importantes. Por un lado, comprimiendo el diafragma, lo que va a comprometer a la ventilación, y por otro lado vamos a tener un compromiso del lecho esplácnico. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los capilares sanguíneos que son encargados de la perfusión orgánica o esplácnica a nivel de la cavidad abdominal van a ser sometidos a una presión tal que se va a producir el colapso de estos capilares, por lo tanto vamos a tener un cuadro hipoperfusivo a nivel abdominal, a nivel de todo el lecho esplácnico. También podemos ver ruptura de vasos arteriales, más que nada de las arterias gástricas cortas. Puede también haber a veces desgarro de parte de las ramas de la arteria esplénica. Con esto vamos a tener obviamente hemorragia abdominal. Podemos encontrar durante el abordaje del abdomen, hemoabdomen en estos pacientes. Eso obviamente va a traducirse en una disminución del volumen circulante y por lo tanto vamos a tener alteración del volumen circulante producto de la hemorragia. Causas químicas, yo una les mencioné hoy, el ejemplo típico del propietario que le administra a su perro por algún motivo o a su gato. Lo más común, AINES de uso humano, como puede ser paracetamol o ibuprofeno, ¿sí? Pero no tenemos que olvidarnos que nosotros también podemos producir traumas con anestésicos cuando utilizamos diferentes drogas en los protocolos. Algunos pueden ser accidentes anestésicos por errores en el cálculo de dosis y otros pueden ser a causa de los efectos que produce el fármaco. Por eso yo acá les puse más que nada como ejemplo la cepromacina, que es un tranquilizante mayor, y la silacina, que es un agonista alfa-2, que va a producir hipotensión en los pacientes, al igual que lo que podemos hablar sobre el isoflorano, que es un anestésico inhalatorio, causa hipotensión arterial. Por lo tanto, nosotros podemos perpetuar la hipotensión en un paciente que ya llegue hipotenso. En ese sentido vamos a tener también o vamos a estar agravando la hipoperfusión. Entonces tenemos que tener en cuenta el protocolo anestésico en caso de que vayamos a sedar o anestesiar a un paciente. ¿Cuál vamos a elegir? Dependiendo la condición sistémica del paciente. Si tenemos un animal que ya tiene hipotensión, que nosotros pudimos medir la presión arterial y constatamos que la presión media, por ejemplo, está por debajo de los 60 milímetros, 50 milímetros de mercurio, bueno, vamos a tratar de no elegir ninguno de estos fármacos. Así que como causas químicas, las drogas administradas por el propietario, accidentes anestésicos que vienen de nuestra mano y obviamente los efectos colaterales que pueden tener los diferentes fármacos que utilicemos para cualquier protocolo anestésico. Con respecto a causas químicas que dijimos que podíamos tener también
a nivel ambiental, generalmente lo vamos a asociar a mordeduras por ofidios, accidentes por ofidios, y al consumo de plantas tóxicas que van a causar trastornos más que nada a nivel gastrointestinal, con vómitos, diarreas, por lo tanto vamos a tener ahí un compromiso del volumen circulante porque va a haber deshidratación, déficit hidroelectrolítrico, y por otro lado vamos a tener, en el caso de algunas plantas, no en todas, trastornos hemorrágicos a nivel de todo el tracto gastrointestinal, por lo tanto vamos a tener pérdida también de la volemia, ¿sí? Debido a la hemorragia. Causas químicas como cáusticos. Debemos tener en cuenta que los cáusticos generalmente pueden estar en estado sólido o líquido y que vamos a tener afectados principalmente dos vías. Por un lado, la vía digestiva, cuando hay lesiones graves a nivel de la cavidad oral. Esto que vemos en la foto es una lesión bastante leve. O cuando el cáustico es aspirado, como puede suceder en las obras que se inhala cal, ¿sí? Puede haber quemaduras a nivel de las vías respiratorias superiores, también de la tráquea, obviamente, y llegando a tener compromiso del parénquima pulmonar. En estos casos, el cuadro es bastante grave. No tan grave sería en pacientes que tienen lesiones a nivel de la cavidad oral, porque en caso de que el animal esté impedido de la ingestión de alimentos, podemos colocar sondas de alimentación parenteral, que ya veremos más adelante cuáles se podrán utilizar. Entonces podemos estar suplementando con alimento al paciente. Lo más complicado va a ser, en este caso, atender la urgencia en caso de que lo comprometido sea la cavidad nasal y vías aéreas inferiores. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es la respuesta sistémica al trauma. Generalmente la respuesta va a estar orientada hacia una respuesta hormonal y una respuesta metabólica. En la respuesta hormonal vamos a ver más que nada función de la corteza adrenal y médula adrenal, que ya veremos cuáles son los metabolitos o los componentes que se están sintetizando y que se están secretando a partir de estos dos sectores o de esta estructura. Vamos a ver también, obviamente, la hipófisis y el hipotálamo que están implicados en el eje hipotálamo hipoficiario adrenal, y el páncreas como productor, en el caso de que sea traumatizado, en el caso como productor del factor depresor del miocardio. En el caso de obtener una respuesta metabólica, que generalmente son respuestas que van en simultáneo, vamos a ver alteraciones a nivel del metabolismo hidroelectrolítico, de hidratos de carbono, del metabolismo proteico, donde se va a producir una depresión proteica, y también a nivel del metabolismo lipídico, donde se produce lipólisis. Y en el caso de tener lo que preguntan ahí en el chat, en el caso de tener un paciente politraumatizado, que constatamos de que tiene una ruptura de vejiga, si el derrame de orina hacia el peritoneo es menor a 6 horas, es el momento de actuar y hacer la intervención necesaria para arreglar la vejiga. Eso sería el límite de tiempo, generalmente en un perro de 6 horas, en un gato es mucho menos. Protocolos anestésicos hay variados. Generalmente, si son pacientes o animales dóciles, lo que vamos a hacer es una inducción rápida, que puede ser con propofol, que puede ser con una neuroleptoanalgesia, utilizando un opioide y un tranquilizante menor, y obviamente después, si tenemos anestesia inhalatoria, vamos a hacer el mantenimiento con isoflorano o con el anestésico inhalatorio que tengamos. En eso generalmente se basa un protocolo anestésico típico para estos casos. Bien, con respecto a lo que es la respuesta hormonal, vamos a ver algo que mencioné recién, que es el eje hipotálamo hipoficiario adrenal, donde ante una situación de estrés, ¿sí? Como puede ser el trauma, una cirugía, vamos a tener liberación de cortisol en una primera instancia, pero esos aumentos de cortisol que se mantienen en el tiempo van a ser por feedback negativo, inhibición tanto del hipotálamo como de la hipófisis. Por lo tanto, después vamos a ver, más adelante les voy a dar un ejemplo, podemos entrar en lo que se llama un cuadro de Addison transitorio, pero lo vamos a ver después con otros aspectos del problema.
Cuando tenemos aumento del cortisol, en esa primera etapa de compensación del trauma, vamos a ver que hay aumento de la gluconeogénesis, perdón, aumento de la glucogenólisis, precisamente para producir glucosa, hay aumento de la proteólisis y aumento de la lipólisis. Y con respecto al sistema cardiovascular, vamos a ver que aumenta la contractilidad miocárdica y el gasto cardíaco. Esto es más que nada para compensar, ya sea si hay pérdida de volumen o para mantener la perfusión adecuada de todos los órganos, para mantener la presión arterial. Precisamente vamos a tener la acción de lo que es el cortisol sobre la bomba cardíaca. Después vamos a retomar un poco más esto sobre el cortisol. A nivel de la glándula adrenal, vamos a tener la liberación ya sea de cortisol o aldosterona a partir de la corteza adrenal o de catecolaminas como la adrenalina a partir de la médula adrenal. En el caso de la corteza adrenal, la liberación de cortisol va a favorecer o va a intervenir en el catabolismo proteico, es decir, vamos a tener una depresión proteica, va a haber proteólisis, gluconeogénesis en las primeras etapas del trauma, insulinoresistencia, lipólisis, va a haber retención de sodio con diuresis hídrica y depresión del sistema retículo endotelial. Esto es muy importante porque si la internación del paciente se prolonga en el tiempo, debemos tener en cuenta que estos niveles altos de cortisol pueden intervenir, o intervienen, mejor dicho, en las defensas del paciente, predisponiéndolo a sufrir algún tipo de infección secundaria al trastorno que tuvo, como también infecciones típicas virales que podemos llegar a tener intrahospitalarias dentro de una internación, como puede ser parvovirosis, moquillo, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta esto también. En el caso de la aldosterona, la acción que va a ejercer va a ser con el solo hecho de mantener el volumen minuto, de mantener la volemia. Va a haber absorción de sodio y agua y va a haber vasoconstricción periférica. Esta vasoconstricción periférica, junto con la que hacen las catecolaminas, nos sirve para centralizar el flujo sanguíneo. Esto quiere decir que va a haber una vasoconstricción periférica centralizando el flujo sanguíneo en los órganos vitales, como son el cerebro, el hígado, el corazón y el riñón. En el caso de las catecolaminas, bueno, dijimos, van a producir glucogenólisis y gluconeogénesis, incrementan la contracción cardíaca, va a haber incremento de la ventilación, lipólisis, al igual que el cortisol, esa vasoconstricción periférica que yo les mencioné recién, retención de sodio y, obviamente, taquicardia, que viene acompañada de ese incremento de la contracción cardíaca. Bien, con respecto a las hormonas implicadas también en esta respuesta sistémica, vamos a tener a la hormona somatotrófica, que va a servir como hiperglucemiante, va a restablecer el balance nitrogenado, ¿sí? Esto sirve para contrarrestar la depresión proteica que se está produciendo en estos pacientes. En el caso de la insulina va a servir como hipoglucemiante, ingresando por un mecanismo de lo que sería la bomba sodio-potasio, ATPasa, ingresando potasio a la célula. De esta manera va a favorecer el ingreso también de la glucosa a la célula. Vamos a tener producción de glucagón, que va a servir como hiperglucemiante. La CTH, que induce la síntesis de cortisol a nivel de la corteza adrenal. Estimula la mácula densa renal también. Y va a intervenir en lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona para la retención de líquidos y mantención de la volemia. En el caso de la hormona antidiurética también va a tener esta misma participación porque va a disminuir la diuresis, aumentando de esta manera o manteniendo de esta manera a la volemia. Con respecto al trauma pancreático, acá debemos mencionar quizás dos aspectos o dos contextos posibles que se nos puede dar con respecto a este órgano. Por un lado, podemos tener un trauma directo sobre el páncreas que produzca necrosis, y por otro lado podemos tener un proceso isquémico que esté involucrando al páncreas, como lo que mencionábamos hoy, con el aumento de la presión intraabdominal, ¿sí? Y la vasoconstricción del lecho esplácnico.
Esa vasoconstricción, esa isquemia, va a provocar necrosis también a nivel pancreático y la consecuencia va a ser la liberación del factor depresor del miocardio. Este factor de presión del miocardio va a actuar sobre las fibras musculares del miocardio, provocando arritmias, las cuales vamos a tener que estar atentos en caso de que ocurran, porque debemos intervenir de forma urgente, ya sea en el preoperatorio, en el intraoperatorio o bien en el posoperatorio. El posoperatorio, la aparición de arritmias de este tipo en el posoperatorio es muy común en estos pacientes con dilatación volvulogástrica que mencionábamos hoy, que mostrábamos en la imagen. Con respecto a la respuesta metabólica, vamos a tener una fase primaria, que es la hipometabólica, que ocurre en las primeras horas de producido el trauma, que está caracterizada por la hipovolemia y la hipotensión, y es la primera en la cual vamos a intervenir para compensar al paciente. Y luego vamos a tener una fase hipermetabólica, que se desarrolla en los primeros días posteriores al trauma, donde vamos a observar catabolismo proteico y aumento del consumo de oxígeno por la célula y aumento en la producción de dióxido de carbono también por la célula. La más importante en donde nosotros debemos intervenir va a ser en la fase hipometabólica para tratar de restaurar la volemia y controlar la tensión arterial, mantenerla en los valores superiores o iguales a 60 milímetros de mercurio, haciendo referencia a la presión arterial media. Vamos a tener mediadores locales de la inflamación también, que van a ser liberados en esta respuesta sistémica de tipo inflamatoria, donde observaremos la presencia de tromboxano, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquinas, factor de agregación plaquetaria y leucotrienos. Acá hay una mención importante con respecto a lo que es la interleuquina, la interleuquina 6 específicamente, que en caso de sepsis y en pacientes politraumatizados vamos a tenerla ejerciendo acción de inhibición sobre un paso limitante a nivel hepático, es decir, va a inhibir la enzima fosfoenol-piruvato quinasa que interviene en la producción de glucosa a nivel hepático. Entonces acá vamos a tener el siguiente cuadro o vamos a poner el siguiente ejemplo. Si nosotros tomamos una muestra de sangre en un paciente que recién ingresa traumatizado, vamos a tener la glucosa en una primera instancia elevada, ¿sí? Producto de la liberación de catecolaminas, de cortisol. Si nosotros tomamos sangre de un paciente en un intraquirúrgico, de cualquier tipo de cirugía, no importa, un intraquirúrgico o en un postquirúrgico inmediato, siempre teniendo en cuenta que los valores de glucemia en ese paciente hayan sido normales, generalmente vamos a tener una glucemia normal o aumentada. ¿En qué momento va a estar aumentada en ese paciente quirúrgico, en el intraquirúrgico, en el postquirúrgico inmediato? Cuando la patología quirúrgica en sí está provocando una respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué ocurre con el paso del tiempo en cualquiera de estos dos pacientes? Ya sea un politraumatizado que estoy atendiendo en el consultorio o un paciente que necesitó ser ingresado a cirugía para una cirugía determinada y que está afectado por una respuesta inflamatoria sistémica. Los niveles de glucosa van a empezar a descender. Precisamente esos niveles de glucosa que van a empezar a descender y que yo los voy a poder observar a partir de una muestra de sangre, midiéndolos en un glucómetro, esa disminución yo voy a tratar de contrarrestarlas con el aporte de sustrato, ya sea con glucosa exógena o bien con la administración de solución de destroza. ¿Qué ocurre? En estos pacientes generalmente vamos a ver que no hay respuesta, es decir, que son refractarios al tratamiento, ya sea con sustrato o con glucosa exógena. Es decir, yo le voy a medir la glucemia y va a estar siempre baja. Es precisamente por este estado de respuesta inflamatoria sistémica. La interleuquina 6 está actuando sobre el hígado, está inhibiendo la enzima fosfoenol-piruvato quinasa, por lo tanto no se está generando, no se está sintetizando glucosa a nivel hepático. Y eso es uno de los motivos por los cuales yo a estos pacientes les estoy administrando sustrato, pero no estoy obteniendo una respuesta
que sería un aumento de la glucemia. ¿Quedó claro? Después, bueno, lo que es factor de agregación plaquetaria, sabemos que interviene en la cascada de la coagulación, vamos a tener coagulación intravascular diseminada. En el caso de los tromboxanos, juntos con el ácido araquidónico, van a intervenir en lo que es la vasoconstricción local, cuando hay una inflamación local, pero cuando hablamos de respuesta inflamatoria sistémica, vamos a ver una vasoconstricción periférica, por lo tanto, van a estar interviniendo estas sustancias proinflamatorias en lo que es la perfusión tisular a nivel periférico y obviamente a nivel esplácnico también. El abordaje del trauma generalmente lo vamos a hacer de forma multimodal, vamos a tener en cuenta las afecciones a nivel respiratorio, vamos a tener en cuenta las hemorragias, ¿sí? En caso de que haya que administrar volumen de forma temprana o bien algún derivado sanguíneo, como puede ser sangre entera. Vamos a tener en cuenta el daño tisular, como decía al principio, ya sea un daño tisular específico u orgánico que comprometa al paciente y que eso no determine el cuadro en sentido de gravedad. Vamos a manejar el dolor es muy importante en estos pacientes, por lo tanto vamos a aplicar algún protocolo analgésico que después vamos a mencionar, algunas drogas que podemos utilizar. Y en el momento de lo que sería la recuperación, nosotros necesitamos, ¿sí?, atender las demandas energéticas de ese paciente. Cualquier paciente internado debe, ¿sí?, empezar a ingerir alimentos, ya sea de forma voluntaria por vía oral o de forma parenteral administrada por nosotros, de forma temprana. Hoy se sabe que la administración de alimentación parenteral o el consumo de alimentos de forma voluntaria mejoran las respuestas sistémicas hacia el trauma. Por lo tanto, cuanto más temprano empieza a comer, mejor. Ya no se hace más eso del ayuno de 24 horas a los pacientes, de sólido, de líquido. Eso ya está contraindicado totalmente, porque lo que hacemos es agravar el cuadro y retrasamos la recuperación de cualquier paciente, ya sea en medicina veterinaria como en medicina humana. Siempre hablando en el contexto de un paciente traumatizado, un paciente crítico. Bueno, esto es un cuadro que reduce un poco a partir de las estrategias que nosotros tomemos en el momento de la atención del paciente. Vamos a tener, como dijimos, la respuesta a través de la lesión. Si la respuesta es adecuada, ya sea del propio paciente o del tratamiento que nosotros estemos instaurando, vamos a tener la curación rápida, ¿sí?, o lo que sería la recuperación rápida del paciente. Y en caso de que el abordaje sea inadecuado, vamos a entrar en lo que se denomina disfunción orgánica múltiple y que seguramente el resultado final va a ser la muerte. Todo hablando, obviamente, dentro del contexto de un paciente politraumatizado o un paciente crítico. En relación a esto que hablábamos recién del síndrome de disfunción orgánica múltiple, debemos mencionar lo siguiente. Cuando nosotros instauramos una terapia de reanimación, de compensación en esos pacientes politraumatizados o críticos, debemos tener en cuenta que lo primero que vamos a hacer es administrarle fluidos, porque ese paciente seguro esté con pérdida de volumen debido a hemorragias, con hipotensión debido al cuadro con el cual ingresa. Por lo tanto, nosotros lo primero que vamos a hacer es administrar fluidos. Uno tiene la tendencia siempre de administrar fluido a chorro, es decir, de forma desmedida. Y acá debemos tener en cuenta, estos pacientes que llegan con cuadros de hipotensión, obviamente, cuando yo hablo de hipotensión, tengo que imaginarme el cuadro hipoperfusivo a nivel de los tejidos. Cuando hay cuadros de hipoperfusión, vamos a tener pérdida, ¿sí?, o disrupción del glicocálix, que es esta glicoproteína que observamos acá, que se encuentra en el interior de los vasos capilares, del endotelio de los capilares. Esa disrupción del glicocálix lo que va a permitir es la salida o la extravasación de líquido desde el interior del vaso hacia el intersticio, ¿sí?, tanto líquido como los elementos formes de la sangre. Si yo a un paciente hipoperfusivo lo que hago es colocarle un sachet de suero y abrírselo a chorro, lo que voy a estar haciendo es aumentando la barrera física, que ahora vamos a ver que es producto de la extravasación del líquido hacia el intersticio.
Esa barrera física precisamente es la que a mí no me va a permitir la llegada del oxígeno a la célula, por lo tanto voy a estar agravando y perpetuando aún más el cuadro hipoperfusivo. Yo puedo tener un paciente que lo estoy estabilizando, pasando fluidoterapia y al mismo tiempo conectado al oxígeno, a una administración de oxígeno al 100%, y sin embargo va a seguir estando hipoperfusivo. Precisamente estamos cometiendo el error, ¿sí? Hoy ya se hace tanto en medicina humana como en medicina veterinaria lo que se llama la estabilización con metas. Se utilizan metas, se utilizan valores de lactato determinados para saber si la fluidoterapia que yo estoy administrando es adecuada, valores de presión arterial, también se evalúa el sensorio del paciente, entonces, la producción o débito urinario también. Entonces, paciente politraumatizado o en estado crítico, nosotros debemos implementar una resucitación con fluidos que sea de forma medida para no crear esta barrera física, ¿sí? Y favorecer que el oxígeno difunda de forma adecuada a la célula. Si no, vamos a estar, como les dije, agravando y perpetuando el estado hipoperfusivo del paciente. Uno de los métodos más confiables que existen para saber el grado de perfusión del paciente es la medición de lactato, ¿sí? Con estos aparatos, no son aparatos muy caros, son relativamente accesibles, donde podemos tomar una muestra basal, como en este caso este paciente que tenía 14,1 milimoles por litro de lactato, y luego de haber implementado mi terapia de estabilización, hacer una medición, ¿sí? Donde vemos la disminución del valor. Si yo no respeto precisamente esas metas que me propongo en la rehabilitación y no hago una fluidoterapia medida, no suministro oxígeno, entre otras maniobras que se deben hacer en la estabilización, que después veremos en cirugía 2 seguramente, yo voy a seguir manteniendo los valores iniciales de lactato altos. Los valores normales de lactato para un perro son de 2 a 2,5 milimoles por litro, mientras que para un gato es un poco más, son 3 milimoles por litro. Entonces, esto es una buena manera de saber si la estabilización del paciente está siendo la adecuada o no. ¿Qué tratamiento vamos a administrar a estos pacientes con algún problema sistémico, ya sea producido por un trauma o por una cirugía determinada? Lo que mencionábamos recién, la terapia con fluidos para restaurar la volemia, la terapia con oxígeno, con diferentes técnicas, utilizando diferentes componentes como máscaras, jaulas. Si el paciente está sedado o anestesiado, también podemos colocar un tubo endotraqueal y administrar oxígenos por esa vía, utilizando una bolsa AMBU también. Vamos a utilizar agentes vasoactivos como la dopamina, la dobutamina y noradrenalina para restablecer la presión arterial. Esto es importante y tenemos que mencionarlo junto con la utilización de glucocorticoides. En los pacientes críticos y politraumatizados se utilizan el glucocorticoides, pero generalmente lo que vamos a utilizar a elección es la hidrocortisona, ¿sí? Esta hidrocortisona la vamos a utilizar para revertir un cuadro que yo mencioné hoy que se llama de Addison transitorio y que estaba relacionado con los niveles de cortisol sanguíneo. Dijimos que al principio del trauma los niveles de cortisol van a estar altos, pero esos niveles de cortisol alto a su vez van a hacer un feedback negativo, inhibiendo, ¿sí?, el estímulo a nivel del hipotálamo y de la hipófisis. Por lo tanto, la corteza adrenal va a dejar de recibir ese estímulo para seguir sintetizando y secretando cortisol. En este momento, que es cuando el cortisol sanguíneo baja, lo que vamos a tener es una falta de expresión de los receptores para catecolaminas, ¿sí? Agentes vasoactivos, ya sean endógenos o exógenos. Si no tenemos receptores, las drogas que nosotros estemos administrando van a ser refractarias, es decir, el paciente no va a aumentar la presión arterial, va a ser refractario al tratamiento que nosotros estemos administrando. Y precisamente el uso de estos glucocorticoides, como la hidrocortisona, sirven para aumentar el cortisol en sangre, sacar al paciente de ese Addison transitorio
y que se expresen los receptores para los agentes vasoactivos. Y de esa manera podemos restaurar la presión del paciente. Esto tenemos que tenerlo en cuenta también. Si yo empiezo el tratamiento para restaurar la presión y después de un determinado tiempo no tengo respuesta, quiere decir que algo más está pasando y ahí es donde yo tengo que intervenir con la administración de hidrocortisona. Con respecto a la suplementación de sustrato, como mencionábamos hoy, la dextrosa, tengamos en cuenta lo que yo mencioné, si tenemos un proceso inflamatorio sistémico y tenemos altos niveles de interleuquina 6, seguramente tengamos que empezar a administrar las maniobras con respecto a la resucitación, con el uso de hidrocortisona para poder revertir ese cuadro inflamatorio sistémico y que haya síntesis de glucosa a nivel hepático, ¿sí? Analgésicos, vamos a utilizar combinaciones varias de opioides. Estos opioides los podemos combinar también con anestésicos disociativos en dosis analgésicas como la ketamina, combinados también con lidocaína, todos en infusión continua, obviamente. Los vamos a poder utilizar también como neuroleptoanalgesia con tranquilizantes menores como el midazolam. Y en el caso de la lidocaína utilizada como antiarrítmico va a ser muy importante cuando aparecen estas arritmias producto del factor depresor del miocardio presente durante el compromiso pancreático. Dijimos también que los niveles altos de cortisol iban a intervenir en lo que es el sistema retículo endotelial, es decir, en las defensas del paciente. Por lo tanto, debemos administrar antibióticos profilácticos de sostén para prevenir infecciones asociadas, ¿sí?, al cuadro de defensas bajas que tenga el paciente. Y obviamente para prevenir infecciones en el sitio quirúrgico, como vamos a ver la semana que viene, en caso de que ese paciente haya sido intervenido quirúrgicamente o en el caso de que presente lesiones, ¿sí?, que pueden llegar a infectarse y nos puede llegar a complicar el cuadro con una sepsis. Así que hay que tener en cuenta eso también. Sí, la lidocaína generalmente se utiliza en arritmias particulares y generalmente la vamos a utilizar en estas arritmias que aparecen asociadas a la isquemia pancreática y en el mejor caso que yo les puse como ejemplo es en la dilatación vulvogástrica. ¿Sí?